Cuando Sor Faustina recibe las revelaciones del Señor, en la Iglesia se entiende qué cosa es la misericordia. Sin embargo, hoy día, que vivimos en un mundo que particularmente no es religioso, es bueno preguntarnos nuevamente cuál es la esencia de la devoción a la Divina Misericordia, y la pregunta cae sobre qué cosa es la misericordia. Quisiera citar unas declaraciones de un cardenal fallecido ya, el cardenal Carlos Cafarra, hace unos años, defensor de la verdad de la Iglesia frente al relativismo en el que vivimos, y decía: es extraño que hoy lo que es pecado en Polonia sea un bien en Alemania. Y él decía, citando a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que las verdades de la fe son verdades estables, permanentes. Y cuando uno se pregunta qué es la misericordia, entendemos que se juntan estos dos términos, corazón y miseria. El corazón de Dios acoge la miseria humana para poder darle una respuesta. Sin embargo, lamentablemente con los años, las circunstancias son distintas a las que Faustina experimentaba en su tiempo. Y cuando ella hablaba de la misericordia, no necesariamente es lo mismo que hoy la cultura actual habla de misericordia. Y ha sucedido con este vocablo, la misericordia, una situación como la guerra de los troyanos con los griegos, con este caballo de Troya, en donde a través de este vocablo, lamentablemente, muchas cosas equivocadas se van presentando. Y hoy, que el mundo no cree en Jesucristo y lo ha diluido, incluso desde dentro de la Iglesia encontramos visiones equivocadas, muchas veces se utiliza el término misericordia, especialmente en los últimos años, donde se habla de tiempos de misericordia, como un caballo de Troya, es decir, donde se infiltran una serie de cosas que buscan hacernos creer una verdad que no era la que Faustina creía y la Iglesia creía al inicio. Y entonces podemos hablar hoy día que vivimos de una ideología de la misericordia, donde en muchas partes se ha desfigurado lo que es verdaderamente la misericordia. Y por eso surge preguntar, ¿qué es la misericordia? Porque misericordia es permitir que una mujer aborte. Misericordia es decir, está bien que la homosexualidad se propague. Misericordia es decirle a un esposo o a una esposa que se han separado y que tienen nuevas nupcias: sí, porque Dios es bueno, tú puedes venir y comulgar y hacer lo que quieras. ¿Esa es la misericordia? Entonces, hoy día se nos quiere muchas veces envolver con este término, en el fondo un relativismo, un hacer lo que queremos. Y para ello es fundamental entender algo que Faustina entendía y que la Iglesia siempre ha entendido, y es que la misericordia está unida a un vocablo que es esencial, que son inseparables, que es la verdad. Amor sin verdad no existe. Y miremos cómo el catecismo de la Iglesia nos enseña diciéndonos que en el fondo la palabra de Dios es irrevocable y la verdad no cambia. Y esta verdad está unida a la misericordia. Una santa seguramente muy conocida por nosotros, Edith Stein, decía lo siguiente: no acepten como verdad nada que carezca de amor, y no acepten como amor nada que carezca de verdad. En la encíclica Lumen Fidei, que es como una especie de bisagra entre el pontificado de Benedicto XVI, que es quien la escribe, y el Papa Francisco, que es quien la publica, encontramos lo siguiente: la verdad que nace del amor es auténtica, y el amor que se funda en la verdad es auténtico. Si el amor necesita de la verdad, el amor y la verdad no pueden separarse. Entonces, la misericordia siempre va unida a la verdad.
¿Y por qué es importante entender ello? Porque en un mundo en el que vivimos hoy, en donde Dios ha dejado de ser el eje y la medida se ha vuelto el ser humano, es decir, lo que a mí me parece. Y entonces, si el mundo dice, a mí me parece que el aborto es un derecho humano, como hoy te lo dicen supuestos promotores del bien, entonces eso tiene que ser. Si hoy día organizaciones internacionales te dicen que la homosexualidad es algo correcto y que hay que decir que es género, ¿es eso correcto? Si hoy día el mundo te dice que la Iglesia Católica está desfasada porque es anticuada y que tiene que modernizarse, ¿eso es correcto? El problema es que en la humanidad ha habido un giro fundamental en donde ha dejado de ser el eje la verdad para convertirse en el ser humano. Yo soy la medida y lo que a mí me parece es lo que tiene que reinar. Y ese subjetivismo es muy peligroso, porque en el fondo la verdad nos hace libres. Boecio, cuando definía la verdad en los primeros 6 siglos del cristianismo, y se creyó eso durante siempre, era que era la adecuación de la mente a la realidad. Es decir, yo no soy quien dicto la verdad, sino me adecuo a la verdad. Y ustedes, como padres de familia, lo saben muy bien. Cuando ustedes educan a sus hijos, ¿qué es lo que hacen? Le dicen, oye, este es el camino. Pero muchas veces le dicen, no. Mira, me quiero acostar tarde. No, porque mañana tienes clases. Oye, no quiero comer la comida. No, tienes que comer. Oye, no me quiero levantar para el colegio. Te tienes que levantar. ¿Ustedes son unos intolerantes, malvados, abusivos, violadores de los derechos humanos? No. Son unos papás que mezclan 2 cosas: la verdad con el amor. Porque si ustedes permitieran eso en sus hijos, sería que ustedes no los aman, porque no los ayudan a encaminarse a la verdad. ¿Cuál es la medida? La medida es la verdad. Y de hecho, lo que cura la humanidad es la cruz de Cristo. Él es el que nos cura. Pero hoy hemos olvidado esa situación y entonces nos hemos acomodado a un relativismo que tiene un peligro muy grande, y es el de acomodar las cosas y manipularlas. Volvamos a la pregunta sobre Faustina. ¿Faustina creía que la misericordia de Dios era permitir el pecado? ¿Faustina creía que la misericordia de Dios era decirle a una persona que esté equivocada, seamos tolerantes, haz lo que tú quieras? Jesús es el primer intolerante. ¿Y saben por qué? Porque no toleró el mal, porque no estuvo dispuesto a aceptar el mal, y porque le costó tanto y sufrió tanto que pagó en la cruz un precio para que nosotros no nos descarrilemos y para que podamos vivir adecuadamente. Y por eso es que la corrección, el encaminarnos hacia la verdad, es la mayor misericordia que Dios tiene. Porque Dios, según el mundo actual, tendría que habernos dejado hacer lo que nos diera la gana. Pero la pregunta es, ¿tú quieres que el buen pastor te deje hacer el mal? ¿Tú permitirías que Jesús no muera en la cruz por ti para que sigas equivocado? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿qué sentimientos tenemos? Vamos al confesionario y decimos, Señor, ¿sabes qué? Me he equivocado. Me doy cuenta que he hecho algo que está mal. Y felizmente, tú has muerto por mí en la cruz para darme corrección y salvación. ¿Cuál es la mayor misericordia que puede existir en la vida? La cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo te devuelve a la verdad, al camino correcto. Lo que hace un padre con su hijo. No lo deja en el error. Lo quiere muchísimo. No lo va a dejar de querer nunca. Pero quiere encauzarlo hacia el bien. Sin embargo, hoy vivimos una desfiguración de Jesucristo, en donde se nos ha presentado un Jesucristo que no es el Jesucristo de la revelación, que no es el Jesucristo del magisterio, sino que es una especie de bonachón simpático que nos dice algo interesante,
pero que lo permite todo. Y entonces, bajo la manipulación de la misericordia, todo vale. Como Dios es misericordioso, hay que aceptar el mal. Pero la misericordia más grande que el Señor ha tenido con nosotros es no aceptar el mal, no tolerarlo. Santo Tomás tenía una sentencia que decía que la corrupción de lo mejor es lo peor. ¿Por qué? Porque si a ti en una comida te ponen veneno, es un mal muy grande. La parábola del trigo y la cizaña es muy sabia de parte de Jesús. La cizaña es una especie de gramínea que crece a la misma altura del trigo y tiene una forma muy parecida, al punto que en Oriente le decían el falso trigo. Pero tiene una particularidad, y es que las semillas, a diferencia del trigo, que son alimenticias, son venenosas. Y muchas veces uno puede confundir la cizaña con el trigo. ¿Dónde está la maldad del enemigo que siembra de noche, en que hace que el mal se parezca al bien? San Pablo decía que el demonio se disfraza de ángel de luz para engañarnos. Y claro, si yo te digo a una persona que quiere abortar, mira, te voy a enseñar, esto es el aborto, y te voy a enseñar un video de cómo descuartizan al niño o lo envenenan, evidentemente nadie va a querer abortar en su sano juicio. ¿Qué te tienen que hacer? Manipular y engañar. Y ese engaño tiene estrategias. Y una de las estrategias es habernos robado en la Iglesia Católica el verdadero sentido de la misericordia, que Faustina lo tenía muy claro y la Iglesia lo tenía claro. Pero hoy en la Iglesia no lo tenemos claro, porque tenemos innumerables predicadores que te dicen, porque Dios es misericordioso, todo vale. Hace unos años, y este cardenal Caffarra fue muy enfático, se intentó decir que todos podían comulgar, que todo vale. Pero eso no es verdad. Y San Pablo dice en un momento, quien comulga indignamente, comulga su condenación. El año pasado y el anteaño nos han dicho mentiras cuando te decían, tu misa virtual vale, no necesitas confesarte por el coronavirus, ¿sabes qué? Tú confiésate porque Dios es bueno y misericordioso. Eso no es verdad, porque el Jesús, que es el inventor de la misericordia y el único que tiene derecho a perdonar, te dijo cuál es el camino. ¿Quién soy yo para poder cambiar los caminos del Señor y decir, no, a partir de ahora otro es el método? La misericordia siempre va unida a la verdad, porque si no hay verdad, no hay amor. Y cuando la Iglesia te predica la verdad, hace lo que ustedes hacen con sus hijos, enseñarte el camino correcto. ¿Qué hacer entonces? En ese sentido, hoy necesitamos volver a la esencia de la misericordia. Y ustedes tienen, en esta parroquia, en este santuario, una misión fundamental. Porque es verdad que ustedes son para la arquidiócesis custodios de esta devoción, que es hermosa, que es consoladora. Pero ustedes son un baluarte de defensa de la verdad. Porque ustedes tienen que promover lo que Faustina recibió como revelación privada. Y es que la misericordia del Señor le costó sangre, sacrificio, y que Él viene a perdonarnos, pero que necesitamos vivir la verdad. Y yo les diría que la misericordia y la divina misericordia hoy necesita tener unos puntos suspensivos para que cuando ustedes la prediquen, y no solamente la vivamos, pero sino la prediquen, tenga unos puntos suspensivos que diga el santuario de la divina misericordia y de la verdad. Porque la verdadera misericordia es la que promueve la verdad, es la de Jesucristo. No es la de aguar el camino, no es la de facilitarnos el camino. Jesús tuvo que pagar un precio muy alto para darnos misericordia. No es un regalo gratuito. A veces algunas personas me dicen, Padre, me has confesado y me has dado de penitencia 2 Padres Nuestros. Sí, le digo, pero ¿no deberías darme más? Mira, así te dé 10.000 Padres Nuestros,
tus Padres Nuestros no sirven de nada. Tus esfuerzos no sirven de nada, porque nosotros no nos podemos salvar. ¿Sabes qué te salva? El sacrificio de Cristo en la cruz. Allí vemos cuál es la verdad del pecado. Allí vemos cuánto le cuesta al Señor el pecado. Quiero citar al cardenal Sará en uno de sus libros, que dice así: nunca dejaré de dar las gracias a los sacerdotes buenos y santos que se entregan generosamente, pero denunciaré sin descanso a los que son infieles a las promesas de su ordenación, para darse a conocer o para imponer su propia visión, tanto en el plano teológico como en el pastoral. Hablan y hablan sin parar. Son clérigos que repiten las mismas banalidades. No podría asegurar que Dios habite en ellos, pero ellos hablan y a los medios les gustan escucharles para hacerse eco de sus necedades, sobre todo si se manifiestan a favor de las nuevas ideologías poshumanistas en materia de sexualidad, familia y matrimonio. Hoy nos toca ser signos de contradicción. Y así como un papá y una mamá seguramente no siempre son aceptados por sus hijos cuando le dicen cosas que no les gustan y están dispuestos a ganarse ese momento complicado por amor a sus hijos, hoy nos toca a la Iglesia no ceder y no dejar que nos roben la misericordia, porque a ustedes les quieren robar la misericordia. A ustedes les quieren manipular y engañar con una misericordia que no es la religiosa y la que Faustina predicaba. Y por eso hoy vivimos una ideología de la misericordia. La verdadera misericordia la vemos en el cuadro que Faustina pintó y después mandó pintar, que es un Cristo del cual le brota sangre y agua, y que pudo hacer que brotase eso porque estuvo dispuesto a luchar contra el mal. Si Cristo hubiera sido tolerante según el mundo con nuestros pecados, no tendríamos esperanza, porque estaríamos condenados. Cristo te tiene misericordia, ¿sabes por qué? Porque te quiere llevar a la verdad, y la verdad te hace libre. Y no es fácil. Vivimos en tiempos de muchísimo relativismo, en una crisis donde seguramente ninguna de las generaciones precedentes había visto. Y ustedes tienen un regalo hermoso, pero tienen un deber enorme: defender la misericordia, promoverla, pero siempre que esté unida a ese vocablo, la verdad. El amor y la verdad van siempre juntos y nos hacen libres. Y Jesús nos ha conquistado la verdadera misericordia porque nos sacó del pecado y nos regaló la vida eterna. En el fondo, el Señor lo que quiere es que vivamos la vida auténtica aquí, pero después en el cielo. Pero como decía San Agustín, Dios nos ha ofrecido el perdón, pero no nos ha ofrecido el mañana. Y ese Dios que nos creó sin nuestro consentimiento no nos va a salvar sin nuestro consentimiento. La misericordia de Dios es un regalo, pero tiene requisitos. No es un cheque en blanco. Y el requisito es caminar por la verdad. ¿Nos vamos a equivocar? Seguramente. ¿Vamos a pecar? Seguramente. Pero por eso nos regala en el confesionario esa verdadera misericordia. ¿Cuál es la mayor misericordia que puede existir en la tierra? La salvación. Para eso hemos nacido. Por eso lo más importante en el mundo no es la salud. Nos han engañado. Es la salvación. La Iglesia siempre ha dicho: el sentido de la Iglesia es la salus animarum, la salvación de las almas. Porque ¿de qué me sirve haberme librado del coronavirus o de 1000 enfermedades si me voy a condenar? Por eso preocúpate de tu salvación. Dios es misericordioso, pero caminemos por los caminos correctos. Y ustedes tienen un regalo muy grande que tienen que custodiar, vivir, pero también defender. Ustedes son el santuario de la misericordia y me atrevería a decir también el santuario de la verdad, porque el amor, la misericordia y la verdad van siempre unidas en el Señor. Vamos a rezar la coronilla.